Saludos amigos de BPI TV, 11:20 de la mañana. Nosotros estamos en vivo desde el edificio José María Vargas, la sede administrativa de la Asamblea Nacional, para conversar con el diputado Williams Dávila, luego de que el día de ayer Jorge Rodríguez, ministro de Comunicación, mostrara en algunas fotos que lo estarían vinculando al diputado Williams Dávila con este supuesto magnicidio a Nicolás Maduro y también con la muerte del diputado Robert Serra. Diputado Williams Dávila, ¿usted tiene alguna vinculación con estas acusaciones que ha hecho Jorge Rodríguez? Totalmente niego por completo ese tipo de vinculación, y el que no la debe no la teme. Si fuera así, pues no estaría yo aquí declarando y denunciando esa agresión que está haciendo el vicepresidente de la República, donde está legitimando él mismo la violencia. Está violando la ley de instigación contra el odio, porque ese es un mensaje cargado de odio, porque cualquier cosa que me pueda pasar desde el punto de vista material a mí, a mi familia, a los que trabajan conmigo, ya se sabe de dónde viene esa situación, porque con amenazas como esta simplemente lo que preparan es el terreno para cualquier agresión, hasta por noticia crímenes, cualquier organismo de seguridad del Estado. De manera tal de que esto es bueno señalarlo, advertirlo, y por supuesto niego por completo cualquier tipo de vinculación. Eso es completamente falso. En segundo lugar, porque esta es una escalada que la hemos visto desarrollando en el transcurso de los últimos meses. Es Juan Requesens, anteriormente los diputados de Amazonas, son 80 sentencias contra la Asamblea Nacional, son 3 años casi que no le pagan a los diputados, es violación de la inmunidad parlamentaria, es confiscación de pasaporte, es incluso violación del domicilio privado, como en el caso de la diputada Adriana Pichardo. Bueno, el asesinato de Fernando Albán, que es un concejal electo pueblo, a la soberanía popular. Toda esa escalada la estamos viendo gradualmente desarrollándose, y nosotros no podemos quedarnos callados y denunciarlo, como de hecho lo estoy haciendo, y he elevado al Parlasur, al Parlamérica, de donde yo soy directivo, de Parlasur yo soy presidente del área internacional, a Parlatino, a la OEA, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque ellos a mí me dieron una medida cautelar en septiembre del año pasado, ordenándole al gobierno que tenían que garantizarme a mí la vida, la integridad y mi desplazamiento como diputado. En este momento, un funcionario del Estado precisamente está violando esa medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ya les estoy enviando a ellos igualmente, me comuniqué, mejor dicho, mandándole pues toda esa agresión digital de parte del vicepresidente, así pues de que todo esto es un entramado que pone en evidencia el odio a la soberanía popular, cómo practican la violencia verbal, la violencia digital y la violencia material contra quienes fuimos electos por el pueblo venezolano en el 2015. Ahora, diputado, ¿cómo es posible que ellos logren hacer estas acusaciones, tejer estas redes? Pues no solamente era usted como dirigente de oposición, también veíamos a otros dirigentes que están en el exilio, caso Lester Toledo. ¿Cómo logran hacer ese entramado, hacer esas conexiones? Bueno, porque es que son, vamos a decirte, genios del mal. Son muy perversos. Estamos luchando contra el mal, contra la barbarie. Esa es la verdad. Bueno, pues el diablo no llegó a ser arcángel y estuvo al ladito de Jesús, pues. Bueno, así podemos nosotros, vamos a decirte, analizar la dimensión del mal. Pero si nosotros estamos unidos, las fuerzas del bien, y sobre todo fortaleciéndonos entre todos nosotros con unidad y con espíritu de combate, porque la pelea es peleando y el camino sigue para allá. Combatir hasta triunfar, como decían pues los fundadores de nuestra democracia. Tengan la seguridad que nosotros vamos a destruir y a derrotar el mal. Todo ese entramado que ellos han logrado, porque tienen el poder del Estado, inventan. Todo eso es un falso positivo. Ponen mi foto. Es decir, desarrollan toda una estrategia de falso positivo para incriminar a la oposición, criminalizándola. En este caso concreto, ¿qué es lo que buscan? Intimidar, acallar la voz de la disidencia, silenciarnos. A ellos les dolió mucho el discurso último que di yo en la sesión del martes pasado, apoyando que la comunidad internacional ayude a aligerar el proceso que se ventila a nivel de la fiscal de la Corte Penal Internacional. Y por supuesto la respuesta fue esta, ¿no? Con un falso positivo, tratando de intimidarme, pero ese es un ataque que no va direccionado a mí,
Es un ataque contra la Asamblea Nacional, contra cualquier diputado. Ellos lo que quieren es que nosotros seamos un rebaño de mansos esclavos ovejitas, que bajemos nuestra cabeza ante la autocracia de Miraflores. Y eso no lo van a lograr porque nosotros representamos la soberanía popular. Ahora, diputado, pareciera que con esta excusa del presunto magnicidio se está intentando aplacar algunas piezas clave, algunos, por ejemplo, el caso del diputado Requesens, luego de su discurso se le vincula con el magnicidio, usted dio un discurso el martes, ya unos días, se repite más o menos el patrón, lo mismo con la diputada Pichardo, viene haciendo denuncias sobre los presos políticos, intentan allanar su casa. Este patrón, ¿cree usted que va a incrementar, va a formar parte o va a seguir siendo parte de esta política del Estado venezolano? Me gusta tu palabra, es un patrón de conducta del Estado. Por eso es que es importante que a nivel de la alta comisionada de los derechos humanos, que también vamos a hacerle llegar esta información, estas amenazas, porque ahí se ventilaría la responsabilidad del Estado, por una parte. Y por la otra parte, a nivel de la Corte Penal Internacional, porque allí entonces se ventilan las responsabilidades individuales. Y es muy importante lo que tú acabas de señalar de ser un patrón, porque esto forma parte de un modelo, un patrón de conducta del Estado y de altos funcionarios del gobierno, en el caso concreto de la Asamblea Nacional, como un sector de la población que está siendo perseguida, asediada, no solamente sus diputados, sino sus familiares y las personas que trabajan con los diputados. Ese es un patrón de conducta que está, vamos a decirte, explícitamente señalado en el artículo 7 del Estatuto de Roma como un delito de lesa humanidad. Y con respecto también a la violación de la Constitución venezolana, usted tiene inmunidad parlamentaria según el artículo 200 de la Carta Magna. ¿Nuevamente se estaría violando la Constitución? Por supuesto, y no solamente la Constitución, desde ese punto de vista del artículo correspondiente a nuestra inmunidad, es que los tratados internacionales tienen jerarquía constitucional, fueron aprobados por la Asamblea Nacional, el caso concreto del Mercosur, y el Parlamento del Mercosur es Parlasur, y yo tengo la prerrogativa porque soy parlamentario del Mercosur. Entonces están violando ese tratado, están violando todo el articulado correspondiente a la declaración constitutiva del Parlasur, que señala claramente que tenemos prerrogativas e inmunidades por ser parlamentarios del Parlasur. Y además de eso, hay comunicaciones que ha enviado el presidente de Parlasur, por ejemplo, en el caso de la confiscación de los pasaportes, que allí se está violentando esa prerrogativa de los diputados, en este caso concreto, o de los parlamentarios, como se denomina, vamos a decirte, en el argot de Parlasur. Allí se denomina a nosotros aquí los diputados a nivel nacional, en la Asamblea, pero a nivel de Parlasur se llaman parlamentarios del Mercosur. O sea, imagínate tú la violación internacional que está haciendo este funcionario del Estado con una publicación digital que me expone al escarnio público, que está violando mi dignidad, mi derecho a la tranquilidad, que es un derecho humano. Yo tengo el derecho a la felicidad, es un derecho humano. Tengo derecho a mi tranquilidad de ejercer mi función política de acuerdo con mis principios y por los canales de la vida de la convivencia democrática. Eso lo está violando este funcionario, porque simplemente está imponiendo el odio, de manera tal de que está violentando disposiciones de la Constitución Nacional actual de Venezuela, como también el protocolo constitutivo del Parlamento del Mercosur. ¿Y qué podría hacer el Mercosur en su caso? ¿Cómo podría ayudar? ¿Qué podría colaborar? ¿Tiene usted pensado salir del país? ¿Qué tiene pensado hacer? Seguramente vendrá una condena y una comunicación donde le exigen al Estado venezolano que le garantice, en mi caso particular y al resto de los parlamentarios del Mercosur, el ejercicio pleno de sus responsabilidades como diputado. Yo sigo luchando aquí hasta que Dios me dé buena salud y tengamos la posibilidad de hacer nuestra actividad como debe hacerse, porque yo creo que el campo de trabajo y de lucha está en mi país. Por supuesto que voy a salir al exterior, porque yo tengo que ir al Parlasur porque tengo sesión próximamente. Y allí nosotros vamos a dar testimonio vivo de lo que aquí está sucediendo, porque también en esa oportunidad vamos a denunciar el asesinato de Fernando Albán, que fue electo por el pueblo y en consecuencia hay un desconocimiento de la soberanía popular. ¿Cuándo sería esa sesión del Parlasur para denunciar la muerte de Fernando Albán?
A mediados del mes de noviembre, más o menos unos 20 días. Y para la sesión de este martes, sesión ordinaria acá en el Parlamento, ¿tiene pensado usted dar a conocer esta situación como un punto de información o tienen pensado plantearlo en la agenda del orden del día? ¿Qué tienen pensado? No, yo sí quiero plantearlo, es decir, se lo plantearía a la directiva y a los jefes de fracción, porque el tema no es William Dávila. El problema es que esto es una amenaza, esto es una escalada contra todos los diputados. Recientemente, como lo acabo de señalar la semana pasada, fue Adriana Pichardo en su casa. Ahora es este caso mío. Mañana o la otra semana no sabemos cuál puede ser. Entonces la Asamblea tiene que necesariamente estar en conocimiento de causa de lo que acaba de suceder y por supuesto tomar las medidas de información en la Unión Interparlamentaria Mundial, que es donde está formando parte de la Asamblea Nacional, para que el mundo parlamentario esté al tanto en la comunidad internacional de lo que está pasando aquí en Venezuela. También, diputado, mientras esto sucede, vimos ayer cómo Costa Rica se suma a la petición ante la Corte Penal Internacional, porque un gobierno que ve que se está acercando internacionalmente sigue cometiendo este tipo de acciones. Mira, de verdad que es una pregunta que lo preocupa a uno, porque la gente se lo dice a uno, en el sentido, bueno, pero ¿qué puede detener esta gente? Pasa esto, una denuncia aquí, una denuncia allá, y ellos continúan violando normas, constituciones, derechos humanos. Tiene que llegar esto a un límite. Yo creo que Maduro tiene que entender que él tiene en puerta lo que supuestamente es su segundo mandato a partir de enero del próximo año. Ya se lo dijo el propio canciller de España. Vista todas estas situaciones que están pasando, yo creo que él tiene que ser el primero en promover más bien una transición aquí en Venezuela. Él tiene que buscarle una salida política y democrática a la crisis que estamos viviendo. Porque obviamente la comunidad internacional no va a reconocer su gobierno. No está reconociendo esta espuria constituyente, está reconociendo a la Asamblea Nacional, nos está reconociendo a nosotros, que somos expresión legítima del pueblo. Entonces, ¿qué es lo que quiere Maduro o su clique, su entramado allí violento que pueda tener o que se esté construyendo a su alrededor? Acabarnos a todos nosotros. Acabar con los medios de comunicación, acabar con la iglesia, acabar con los políticos, acabar con la disidencia, acabar con los diputados, acabar con el pueblo, pues que el pueblo se muera de hambre, que la gente siga migrando. Eso es lo que está buscando en el fondo. Bueno, yo pienso que aquí hay mecanismos que ya se han ido elaborando, que se están desarrollando a nivel de las Naciones Unidas, porque ya es el Sistema Mundial de Protección de los Derechos Humanos, a través del Consejo de los Derechos Humanos, de las Naciones Unidas, la invocación a esa doctrina que se llama el derecho de protección de la comunidad internacional, que el genocidio no necesariamente es un acto que se ocurre cuando hay un conflicto bélico entre un país y otro, sino que el genocidio también ocurre cuando un gobierno hace prácticas discriminatorias, hambriadoras, donde utiliza, por ejemplo, el hambre como un arma política, la salud como un arma política. Y eso está ocurriendo en Venezuela. Y ese principio ya fue invocado en la última sesión de la Asamblea General de la ONU, cuando no solamente instruyeron a la alta comisionada de los derechos humanos, a quien también yo voy a hacerle llegar esta denuncia, la instruyeron a que haga un informe completo sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, para que lo entregue o se lo entregue después posteriormente al Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Es decir, hay un sistema que está funcionando. O sea, no es cualquier cosa. Ahí hay una responsabilidad entonces del Estado. Esa es una realidad. Y eso tiene que verlo Maduro. Y sobre todo mi mensaje a los altos funcionarios del gobierno y sobre todo a los militares. El Estatuto de Roma es muy claro. Órdenes superiores, órdenes de vida, no caben cuando hay delitos de lesa humanidad. Y son imprescriptibles. Podrán durar aquí, pero el día de mañana saldrán del país o el día de mañana ya no están en el gobierno. Y va a seguir vigente la justicia persiguiéndolos hasta que produzcan las sanciones correspondientes. Así pues de que le doy este mensaje. En este momento están en un tiempo de reconstruirse y de hacer un buen aporte, vamos a decir así, para que esto tenga una salida política, democrática y ya a la catástrofe que estamos viviendo. De lo contrario, van a ser, vamos a decirte, objeto de
sanciones internacionales de la aplicación